Regresé en Navidad y hallé a mi padre solo comiendo galletas caducadas. Volví a casa en Navidad y encontré a mi papá solo comiendo galletas vencidas. La imagen me partió el alma, un nudo helado formándose en mi garganta mientras el olor a humedad y abandono llenaba mis fosas nasales. Había una nota cruelmente pegada en la heladera. Sus palabras burlonas eran un eco de la traición que estaba a punto de descubrir. Usamos tu dinero para ir a Disney. Cuídalo. Mi nombre es Daniel. Soy ingeniero en tecnología y gano lo suficiente como para asegurar que mi padre, un hombre que dio todo por nosotros, tuviera una vejez digna. Cada mes, sin falta, $800 salían de mi cuenta para su comida, sus medicinas, su bienestar. Pero allí estaba él, un fantasma de sí mismo, devorando migajas de desesperación en la penumbra de una cocina que alguna vez fue el corazón de nuestro hogar. La rabia, una ola hirviente, comenzó a subir desde mi estómago, mezclándose con una tristeza tan profunda que amenazaba con ahogarme. Era la víspera de Navidad, un día que siempre había significado calor familiar y alegría compartida, no este puñal helado de abandono. El viaje hasta la vieja casa de mis padres había estado lleno de la típica melancolía festiva. Imaginaba el olor a pino del árbol que seguramente mi hermano habría ayudado a papá a decorar, las luces parpadeantes, quizás incluso a mi sobrina correteando, dejando un rastro de papel de regalo y risas. Hacía unos meses que no veía a papá en persona, aunque hablábamos por teléfono cada semana. Siempre sonaba cansado, pero lo atribuía a la edad, a la soledad, desde que mamá se fue con el tío Ricardo, el hermano de papá, en una traición que aún resonaba amargamente en la familia. Ella siempre había sido complicada, pero esto, lo que encontré, superaba cualquier pesadilla. La puerta principal estaba sin llave, un mal presagio. Al entrar, un frío antinatural me golpeó. No solo el frío de una casa sin calefacción en pleno diciembre, sino el frío del descuido. El aire estaba viciado con un tufillo agrio que me revolvió el estómago. No había árbol ni luces, solo el silencio opresivo y un desorden que gritaba negligencia. Platos sucios se apilaban en el fregadero, la basura desbordaba el cubo y una fina capa de polvo cubría cada superficie. Llamé a papá, mi voz apenas un susurro temeroso. Un murmullo lastimero me guió a la cocina. Y allí estaba él, sentado a la mesa, encorvado, con la mirada perdida en un plato donde yacían los restos de unas galletas que parecían más viejas que el tiempo mismo. Llevaba un jersey raído y pantalones manchados. Su barba, antes pulcra, ahora era un matorral grisáceo y descuidado. Cuando levantó la vista, sus ojos, antes brillantes y llenos de vida, estaban opacos, vacíos. Daniel susurró como si no estuviera seguro de que yo fuera real. Me arrodillé a su lado, el corazón encogido. Papá, ¿qué ha pasado aquí? ¿Dónde están todos? No respondió, solo señaló con una mano temblorosa hacia la heladera. Fue entonces cuando vi la nota, letras infantiles casi burlonas sobre un papel de colores. Querido abuelo y Daniel, si llegas a leer esto, hemos decidido que necesitábamos unas vacaciones. Disney nos espera. Usamos tu dinero porque sabemos que Daniel te manda mucho y no lo necesitas todo. No te preocupes, volveremos después de Año Nuevo. Cuídalo mucho, con cariño, más o menos la familia. La firma era ilegible, pero el mensaje era cristalino. Una furia negra desconocida para mí comenzó a hervir, los $1,800 mensuales. Mi dinero. El dinero para sus medicinas, para comida decente, para que alguien viniera a limpiar y hacerle compañía. Usado para Disney. Mientras mi padre se consumía. Revisé la despensa casi vacía, un paquete de arroz, unas latas abolladas de algo irreconocible. La nevera era aún peor, un cartón de leche agria, un trozo de queso con moho y esas malditas galletas vencidas. La palabra cuídalo en la nota era la burla más cruel. Mi madre, mi hermano Mauricio, su esposa Elena e incluso mi sobrina Camila, a quien papá adoraba. Todos ellos cómplices de esta monstruosidad. El ingeniero en mí, el que resuelve problemas complejos con lógica fría, luchaba por emerger entre la oleada de dolor y rabia. Pero una cosa estaba clara, esto no era un simple descuido, esto era un robo, un abuso, una traición de proporciones épicas. Y yo, el hijo que siempre había intentado mantenerse al margen de los dramas familiares, el que enviaba dinero y esperaba que todo estuviera bien, iba a tener que intervenir drásticamente. La Navidad acababa de adquirir un nuevo y sombrío significado, el comienzo de una guerra. Una guerra por la dignidad de mi padre. Una guerra que ellos no esperaban que yo luchara, pero se equivocaban. Se equivocaban terriblemente. Mi padre me miró,
una lágrima solitaria rodando por su mejilla arrugada. Tenía hambre, hijo, musitó. Esa frase fue la chispa final. La decisión se tomó en ese instante. No habría piedad. La rabia seguía ardiendo en mis venas mientras sostenía la nota infame, sus palabras danzando frente a mis ojos como demonios burlones. Usamos tu dinero para ir a Disney. Cuídalo. El cinismo era tan palpable que casi podía saborearlo, amargo y metálico. Mi padre, ajeno al torbellino de emociones que me consumía, apenas murmuraba, perdido en un limbo de abandono. Los 1,800 pesos mensuales que yo enviaba religiosamente, destinados a su bienestar, habían sido desviados para financiar las vacaciones de quienes debían protegerlo. Mi madre, que se había marchado con el hermano de mi padre, mi propio hermano y su insensible esposa, e incluso mi sobrina, la niña de sus ojos, todos cómplices. El aire en la casa se sentía denso, cargado de traición, pero la tristeza inicial estaba dando paso a una determinación fría y cortante. No iba a permitir que esto quedara impune. La Navidad se había convertido en el preludio de una batalla. Mi prioridad inmediata era papá. Lo primero fue sacarlo de esa cocina lúgubre. Con suavidad lo ayudé a levantarse. Sus piernas temblaban y se apoyó en mí con todo su peso, un peso que se sentía demasiado ligero, alarmantemente frágil. Lo llevé al baño, que estaba en un estado deplorable. La imagen de mi padre, un hombre antes tan orgulloso y meticuloso, reducido a esto, avivaba las llamas de mi furia. Llené la bañera con agua tibia, encontré una toalla limpia entre un montón de ropa sucia que parecía llevar semanas allí. Mientras él se bañaba, con mi ayuda torpe pero decidida, yo recorría la casa como un animal enjaulado. Cada rincón gritaba abandono. La calefacción no funcionaba. Hacía un frío terrible. Las facturas impagadas se acumulaban sobre una mesita. ¿Hasta dónde llegaba su crueldad? También le habían cortado los servicios básicos o estaban a punto de hacerlo. Mi siguiente tarea fue la comida. Salí disparado a la tienda más cercana. Compré sopa caliente, pan fresco, fruta, yogures, todo lo que se me ocurrió que pudiera ser nutritivo y fácil de digerir. Cuando volví, papá estaba sentado en el único sillón que parecía medianamente limpio, envuelto en la toalla. Le puse ropa limpia que encontré en su armario, ropa que olía a guardado, a no usado. Le di la sopa y comió despacio con una avidez que me encogió el corazón. No hablamos mucho. Él parecía avergonzado, humillado. Yo estaba demasiado ocupado procesando la magnitud de la traición y planeando mis siguientes movimientos. Una vez que papá estuvo más confortable y con una manta eléctrica que compré de urgencia calentando su cama, comencé mi verdadera investigación. Como ingeniero, mi mente está entrenada para analizar datos, encontrar patrones, descubrir fallos en el sistema. Y vaya si había un fallo en este sistema familiar. Empecé por los cajones de su escritorio. Entre papeles viejos y facturas encontré una libreta bancaria. Mi corazón dio un vuelco. Los movimientos eran recientes y escalofriantes. No solo no había rastro de mis 1,800 pesos mensuales ingresando donde debían, sino que su pensión, esa miseria que apenas le daba para vivir con dignidad, estaba siendo sistemáticamente vaciada. Retiros en cajeros automáticos en zonas cercanas a la casa de mi hermano. Pequeñas compras online, claramente no hechas por un hombre de su edad y condición. Firmas que apenas se parecían a la suya en algunos recibos. Era un saqueo metódico y despiadado. Mi madre, aunque divorciada, seguía teniendo acceso a algunas de sus cosas y mi hermano. Mauricio siempre había sido un vago y un aprovechado, pero nunca imaginé que llegaría a esto. Elena, su esposa, era igual o peor, siempre quejándose de dinero, pero luciendo ropa y accesorios que no cuadraban con sus supuestos ingresos. Y Camila, mi sobrina. La idea de que una niña, aunque adolescente, participara en esto, me revolvía las entrañas. ¿La habían coaccionado o era tan insensible como sus padres? Recordé la frase de la premisa, incluso su hija le robaba. El rompecabezas encajaba con una precisión dolorosa. Necesitaba más. Necesitaba pruebas irrefutables. Sabía que tenía acceso a las cuentas de mi padre online. Yo mismo se las había configurado hacía años para facilitarle algunas gestiones. Con manos temblorosas encendí mi portátil. Accedí a su banca online. Lo que vi confirmó mis peores temores y lo superó. Transferencias, pagos de facturas de servicios a nombre de mi hermano, compras en tiendas de lujo. Durante meses, quizás años. El dinero que yo enviaba, pensando que aliviaba su carga,
solo había servido para engordar los bolsillos de estos parásitos. Un escalofrío me recorrió. La premeditación, la crueldad. Era hora de llamar a un profesional. Busqué en internet, abogados estafa personas mayores en mi ciudad. Anoté varios nombres. Necesitaba a alguien implacable, alguien que entendiera la urgencia y la gravedad de la situación. Mientras papá dormía, por fin un sueño algo más tranquilo gracias a la comida y el calor, yo hice la primera llamada. Necesito ayuda, dije con voz ronca. Creo que mi familia ha estado robando a mi padre anciano. La voz al otro lado fue profesional, comprensiva, pero con un filo de acero que me dio la primera brizna de esperanza real. Tenía una cita para la mañana siguiente. La Guerra Fría había comenzado y yo iba armado con la verdad y una creciente sed de justicia. Con cada prueba que descubría, la determinación se solidificaba como acero en mi interior. Estados de cuenta bancarios que mostraban retiros descarados, pequeños. Hurtos que sumaban una fortuna, el rastro del dinero de la pensión de mi padre desviado hacia cuentas que no eran la suya. Mi madre, mi hermano, su esposa, mi sobrina, sus nombres aparecían una y otra vez como buitres que habían estado picoteando a un hombre indefenso. Los 1.800 pesos que enviaba cada mes eran solo la punta del iceberg. Había contactado a Carolina Méndez, una abogada especializada en fraudes a personas mayores, una mujer con reputación de ser implacable. Mientras mi padre recuperaba lentamente algo de color y fuerza bajo mis cuidados, yo me movía en las sombras, construyendo un caso irrefutable. La rabia se había transformado en un motor frío y eficiente. Ya no había espacio para la duda, solo para la justicia que se avecinaba. La reunión con Carolina fue un bálsamo y un catalizador. Su despacho era sobrio, eficiente, como ella. Le presenté el fajo de documentos que había recopilado, los extractos bancarios, la nota de Disney, fotografías del estado de la casa y de mi padre. Hablé durante casi una hora, la voz a veces quebrada por la emoción, otras veces dura por la rabia contenida. Carolina escuchó sin interrumpir, sus ojos oscuros fijos en los míos, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, hubo un breve silencio. Luego habló con una claridad y una firmeza que me tranquilizaron profundamente. Daniel, dijo, esto es un caso claro de abuso financiero y negligencia. Tenemos mucho material para empezar, pero podemos conseguir más. Necesitamos demostrar no solo el robo, sino también el patrón de comportamiento y la vulnerabilidad de tu padre. Me explicó las opciones, denuncia penal, demanda civil o una combinación de ambas. Hablamos de la posibilidad de recuperar el dinero, pero también de asegurar la protección futura de mi padre, quizás incluso conseguir una orden de alejamiento. Lo más importante ahora, continuó Carolina, es seguir recopilando pruebas de forma discreta y, si es posible, conseguir alguna admisión por parte de ellos. ¿Tienes alguna cámara de seguridad en la casa? Negué con la cabeza. La casa de mi padre era antigua, sin esas modernidades. Bien, dijo Carolina. Quizás podamos considerar instalar algo temporal y discreto, pero lo más potente serían grabaciones de conversaciones si se da la oportunidad y siempre dentro de la legalidad. Me dio una lista de tareas, conseguir todos los registros bancarios posibles, buscar cualquier correspondencia relevante, intentar que mi padre recordara detalles específicos, por pequeños que fueran. La premisa mencionaba videos. ¿Cómo conseguirlos? Recordé que mi hermano, en una de sus raras visitas útiles, había instalado unas cámaras de seguridad baratas hacía un par de años, supuestamente para vigilar la entrada por si había robos en el barrio. Papá nunca supo cómo funcionaban y yo asumí que estarían desconectadas o estropeadas. Una corazonada me hizo buscarlas. Estaban allí, cubiertas de polvo, pero una de ellas, la que apuntaba al salón, tenía una pequeña luz verde parpadeando. Estaba grabando en una tarjeta SD. Contuve la respiración mientras extraía la tarjeta y la insertaba en mi portátil. Lo que vi me heló la sangre y al mismo tiempo me dio una prueba de oro. Horas y horas de grabación. Escenas de mi hermano y su esposa entrando como si nada, abriendo cajones, cogiendo dinero de la cartera de mi padre mientras él dormitaba en el sillón. Comentarios crueles sobre él, risas sobre cómo el viejo no se entera de nada. Mi madre aparecía en algunas grabaciones, más sutil, pero claramente cómplice, revisando sus cosas, llevándose pequeños objetos. Incluso mi sobrina en una escena tomaba billetes de un jarrón donde papá guardaba algo de efectivo para emergencias, mientras sus padres la observaban con aprobación. Era vomitivo. Guardé esos archivos como si fueran diamantes de sangre. Eran la pistola humeante. Carolina estaría encantada.
Los días siguientes fueron una mezcla extraña de cuidado tierno hacia mi padre y una febril actividad detectivesca. Papá empezó a mejorar notablemente con comida regular, calor, conversación y, sobre todo, sintiéndose seguro, su chispa vital regresaba poco a poco. Incluso comenzó a recordar cosas, pequeñas humillaciones, dinero que desaparecía, como lo convencían para firmar papeles que no entendía. Cada recuerdo era una nueva pieza del puzzle, un nuevo clavo en el ataúd de la defensa de mis familiares. Seguí el consejo de Carolina al pie de la letra. Organicé toda la documentación, hice copias de seguridad de los videos, redacté un cronograma detallado de los hechos. La abogada preparaba la estrategia legal. Decidimos que cuando regresaran de su viaje intentaríamos una confrontación controlada. Yo estaría presente y Carolina estaría disponible por teléfono para intervenir si fuera necesario. El objetivo era ver si admitían algo y presentarles un ultimátum antes de iniciar acciones legales formales. La tensión crecía en mí. Parte de mí quería gritarles, insultarlos, hacerles sentir una mínima parte del dolor que habían causado. Pero la otra parte, el ingeniero, el estratega que Carolina estaba ayudando a forjar, sabía que la cabeza fría era mi mejor arma. Estaba listo. El teléfono sonó. Era mi hermano. Daniel, qué sorpresa, estás en casa de papá. Pensábamos llegar en unos 3 días. ¿Te quedas para vernos? Su voz sonaba falsamente jovial. Sí, Mauricio, respondí, mi voz un témpano de hielo. Los estaré esperando 3 días, ese fue el tiempo que tardaron en aparecer, bronceados y cargados de bolsas de Disney, sus risas resonando falsamente en el aire tenso de la entrada. Vinieron llorando a mi puerta o al menos intentando simular lágrimas cuando vieron mi rostro impasible y la figura ahora más erguida de mi padre a mi lado. Pero yo ya tenía todo. Los videos de sus visitas anteriores donde se reían de mi padre mientras le vaciaban los bolsillos, los estados de cuenta detallando cada centavo robado, el informe de la abogada listo para actuar. Mi padre, ahora más lúcido y seguro a mi lado, los miraba con una tristeza que partía el alma, pero también con una nueva dignidad. La trampa estaba puesta. La justicia por fin iba a servirse, y no sería el plato frío de la venganza, sino el cálido abrazo de la protección para un hombre vulnerable. El ambiente en el salón era gélido, a pesar de la calefacción que ahora funcionaba a pleno rendimiento. Mauricio, Elena y una Camila adolescente con cara de pocos amigos entraron con una familiaridad fingida. Mi madre no estaba con ellos. Según Mauricio, se sintió un poco indispuesta después del viaje. Cobarde, pensé, mejor así. Menos frentes abiertos en la primera acometida. Daniel, qué sorpresa. Y papá, te ves mucho mejor, exclamó Mauricio, intentando abrazarme. Lo esquivé. Elena depositó unas bolsas llenas de souvenirs caros sobre la mesa. Trajimos regalos, dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. No queremos regalos. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Queremos explicaciones. Se miraron entre ellos, una sombra de inquietud cruzando sus rostros. Papá, sentado en su sillón, carraspeó. Me dejasteis solo, Mauricio, sin comida, sin dinero. ¿Por qué? La voz de mi padre, aunque suave, tenía un peso inusitado. Mauricio farfulló algo sobre una emergencia, un malentendido. Elena añadió que pensaban que yo vendría antes, que el dinero que enviaba era más que suficiente. Ahí fue cuando intervine. El dinero que yo envío es para el cuidado de mi padre, no para vuestras vacaciones en Disney. Dije, dejando caer la infame nota sobre la mesa. Las caras de Mauricio y Elena palidecieron visiblemente. Camila miraba al suelo. Y no es solo eso, continué. Coloqué sobre la mesa una carpeta abultada. Aquí tengo los extractos bancarios de papá de los últimos 2 años. Desaparecen sistemáticamente su pensión y mis envíos. Retiros en efectivo, compras, transferencias a vuestras cuentas. El silencio era sepulcral. Mauricio intentó balbucear, eso no es verdad. Papá nos daba dinero a veces. Él quería. No mientas más, Mauricio, lo corté. Encendí la televisión y conecté el pendrive. Tenemos también algunos videos. Quizás esto os refresque la memoria. Las primeras imágenes aparecieron, Mauricio hurgando en la cartera de papá mientras éste dormía. Elena riéndose y guardando billetes en su bolso. Camila tomando dinero del jarrón. Las escenas eran crudas, innegables. Las caras de mis familiares pasaron del blanco al rojo y luego a un gris ceniciento. Elena rompió a llorar, o al menos lo intentó.
No sabíamos, estábamos desesperados. Desesperados para ir a Disney, querrás decir, repliqué con frialdad. Y la desesperación no justifica el robo ni el abandono de un anciano vulnerable, fue entonces cuando les hablé de Carolina Méndez, mi abogada. Les expliqué que teníamos pruebas suficientes para una denuncia penal por robo, estafa, abuso de persona mayor y negligencia, y una demanda civil para recuperar hasta el último céntimo robado. Más daños y perjuicios. Tienen dos opciones, les dije, siguiendo el guión de Carolina. Opción 1, firman un acuerdo de restitución total del dinero, que calculamos en una cifra considerable, más un compromiso firmado y notariado de no acercarse a mi padre ni a esta casa nunca más, y de renunciar a cualquier futura herencia o reclamación. A cambio, mi padre y yo podríamos considerar no presentar la denuncia penal, aunque la civil seguiría para recuperar los fondos. Opción 2, nos vemos en los tribunales. Y créanme, con estas pruebas no les irá nada bien. Las lágrimas de Elena se volvieron reales. Mauricio estaba desencajado. Incluso Camila parecía asustada. Después de una tensa discusión entre ellos en voz baja y una llamada a mi madre, que segaramente les aconsejó que salvaran el pellejo, aceptaron la opción 1. La semana siguiente fue un torbellino de papeles legales. Firmaron todo. Se comprometieron a un plan de pagos. Vendieron algunas cosas para empezar a devolver el dinero. Mi madre tuvo que aportar también. La justicia no fue perfecta. El dinero tardaría en volver y la herida familiar era irreparable, pero mi padre estaba a salvo. Lo trasladé a un apartamento tutelado más cerca de mi casa, un lugar luminoso y con personal cualificado. Vendimos la vieja casa, cerrando ese capítulo doloroso. Los lazos con mi hermano y mi madre se cortaron, no por mi elección inicial, sino por la suya al cometer tal traición. A veces la justicia emocional no es una venganza espectacular, sino la tranquila certeza de haber hecho lo correcto, de haber protegido a quien lo necesitaba. Mi padre volvió a sonreír, a pintar, a contar historias, y yo aprendí que ser ingeniero no solo sirve para construir cosas, sino también para deconstruir mentiras y reconstruir vidas. La suya y, en cierto modo, la mía.